La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos nuevamente. Es para nosotros un privilegio el poder tener un programa más de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, en el que siempre buscamos traer un testimonio de transformación, de cambio, de superación, de desarrollo, de crecimiento, de felicidad. Los que estamos en la fraternidad nos llamamos los hombres más felices de la tierra, y realmente, aunque tengamos problemas, no estamos solos y sabemos cómo administrarlos ahora que estamos en una etapa diferente en nuestra vida. Gracias por sintonizarnos una vez a la semana. Para nosotros, como lo dije al inicio, es un privilegio y es una tremenda bendición el poder ser un medio, el poder tener esa oportunidad de que ustedes conozcan de lo que la fraternidad, pero sobre todo Dios, hace en nuestras vidas. En este programa tenemos a Germán Herrera. Él es un fraterno del capítulo El Paraíso. Ya lo vamos a presentar formalmente. Germán, bienvenido. Es un gusto que nos acompañes en este programa. Gracias, Nelson. Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es el honor. Siempre es importante para la gente que no nos conoce o que tiene poco tiempo de ver nuestro programa, que ustedes conozcan para qué existe la fraternidad. También el por qué, cómo nació, pero es más importante de hacia dónde vamos, qué buscamos y qué es lo que queremos. Y eso nosotros lo logramos cuando la gente conoce de dónde venimos, cómo somos y qué queremos ser. Y para eso es importante que ustedes conozcan cuál es nuestra visión como fraternidad. Se las dejo en este momento. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra.
Bienvenidos nuevamente a La Mejor Noticia, nuestro programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. En este programa tenemos a Germán Herrera, un ingeniero civil, trabaja en bienes y raíces, pero ha estado en la fraternidad durante varios años y el objetivo de invitarlo es que nos comparta también su testimonio. Él está en el capítulo El Paraíso, ya vamos a consultarle los días que se reúnen y todo para que si ustedes, amigos televidentes, quieren llegar al capítulo El Paraíso, vamos a tener también un segmento para platicar un poco acerca de eso. Germán es actualmente el vicepresidente del capítulo El Paraíso. Esta función de liderar también quiero que la conversemos ahora porque es importante comentarles a ustedes que dentro de las estrategias que tenemos como fraternidad está lo que nosotros llamamos la pesca, que así como nosotros llegamos a la fraternidad, alguien, Germán, nos invitó a nosotros para que llegáramos a la fraternidad y no todos llegamos convencidos o llegamos en la mejor situación. Algunos no nos han dicho de qué se trata la fraternidad cuando nos invitan, otros sí. Algunos no se recuerdan de cuando llegaron la primera vez al capítulo. En fin, ustedes que han estado viendo los testimonios desde que iniciamos el programa se pueden dar cuenta de que Dios actúa de diferentes maneras en cada uno de nosotros, aunque lo que Él busca es lo mismo en todos nosotros. Germán, bienvenido. En este primer segmento queremos conocer tu etapa primaria de formación, tu niñez, tu familia, hermanos, anhelos, deseos, como tú nos lo quieras expresar. Bienvenido, Germán, por favor. Gracias, Nelson. Buenos días. Agradecerle primero a Dios por esta oportunidad de estar acá conversando de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, déjame decirte de que yo siempre lo he dicho, yo nací en la ciudad, no nací en un pueblo, sino que nací en un cantón, así, aquí en las faldas del volcán, ahí vivía mi papá, mi mamá, ahí nacimos. Soy el mayor de 6 hermanos, sé que es trabajar en la parte del campo, la parte agrícola. Sé cómo se siente ese aroma a tierra húmeda, a tierra mojada del campo. Tocar eso, estar en contacto con la naturaleza misma. Y la verdad que eso a mí jamás se me va a olvidar. Y ya te voy a decir por qué. Como te decía, soy el mayor de 6 hermanos, 63 años de edad. Viví en ese lugar de privilegio hasta la edad de los 20 años. Decidí, estudiando en la escuela del cantón directamente, con mi 6º grado hasta ahí, pero mis anhelos, como tú decías, era después del 6º grado seguir estudiando. Mi papá dedicado a la agricultura, a la ganadería, entonces él metido en toda la parte del negocio, y por ser el mayor, pues a los 7, 8 años, yo ya sabía qué eran las actividades que tenía que hacer. Entonces, él poco a poco fue delegándome sus actividades, él dedicado a la ganadería y entonces a la compra y venta de ganado. En aquella época existía una empresa que se llamaba Mataderos del Salvador. Él era uno de los proveedores más grandes de esta empresa. Entonces, se fue alejando un poco de la casa, entonces quedé yo prácticamente como el hermano mayor, dirigiendo a la par de mi mamá todo lo que era la parte de ver todos los terrenos, de ver producir el café, el tomate, todo el maíz en cada una de sus épocas. Entonces sabía qué es lo que yo tenía que hacer y a la par tenía que ir en la mañana, me levantaba a 4:30 de la mañana y tenía que dejar todo ordenado y de ahí a la escuela, sí. Y el regreso igual. Entonces mi desarrollo, pues poco a poco saqué el 6º grado, mi diversión, así como todo joven, era únicamente irme a la cancha de fútbol. En ese lugar de una cancha de fútbol que a las 5 de la tarde, todos los días teníamos que estar entrenando. Ahí crecí y poco a poco me fui formando y a tal manera que cuando saqué el 6º grado y le dije a mi papá, mira papá, yo quiero seguir estudiando, y mi papá me dijo así tácitamente, mira, de eso, perdón lo que te voy a decir, pero me dijo, de eso no vas a comer, me lo dijo en otras palabras, pero entonces yo me sentí como un poco frustrado porque mi anhelo era seguir estudiando, entonces formar una carrera, porque ya había visto que pues era un poco hábil para el estudio, las matemáticas más que todo. Entonces, ¿qué pasó?
que me quedé trabajando por largo tiempo también ahí. Entonces, vista mi necesidad de que quería seguir estudiando, pues ya a la edad, después de 20 años, y que no había pasado del 6º grado, entonces decidí meterme a estudiar a la escuela nocturna. Y me tocaba viajar en el vehículo y me venía hasta Mexicano a estudiar, y solo de noche. 7º, 8º, 9º grado. El bachillerato ya lo hice en una parte técnica, en una escuela técnica de ingeniería que estaba acá en San Salvador. Entonces me metí a estudiar también una carrera técnica en ingeniería civil, porque te decía los números, ¿verdad? Y me gustó bastante cuando ya después de 6 meses de estudio, empecé a dibujar y a hacer planos y a presentar ya mis primeros trabajos. Perdón lo que voy a decir, pero en ingeniería dicen las iguanas, dicen los ingenieros. Entonces, sí. Y me gustó porque cuando empecé con ese trabajo, y fíjate que el primer diseño que hice y presenté y me lo aprobó Obras Públicas era para la construcción de una iglesia. Y mexicanos, de una colonia, La Polanco. Y entonces yo dije, aquí me voy. Y empecé a estudiar y mi mamá me decía, mira hijo, ella siempre, yo salía, me daba su bendición. Una mujer, déjame decirte Nelson, que ahorita que estoy acá la estoy recordando como era mi mamá. Hace 4 meses me tuvo que dejar, pero me dejó con aquella formación de buen hijo, de buen hermano, y entonces, pero te digo por qué, porque esa mujer fue la que me formó directamente. Mi papá se alejó del hogar y pues tuvimos que emprender así, nuevamente, y así empecé a estudiar. Bueno, uno muchas veces, ahora que los tiempos son diferentes, tenemos tantas herramientas, tantos recursos a disposición. Es muy probable que tu padre, Germán, por la experiencia de la cultura que se vivía en aquella época, nosotros somos coterráneos de la misma edad, probablemente no sintió que el estudio fuera una necesidad. Sí. Habían recursos en el hogar en los que había que trabajar. Y hay un tema que se llama constelación familiar, que es como es la marimbita, le decían antes, ¿verdad? Y que al hermano o la hermana mayor le daban responsabilidades de padre o de madre, ¿verdad? Tal vez no tenías la autoridad, Germán, pero tenías que rendir cuentas. Pero vamos a seguir conversando de esa etapa de Germán, de ese anhelo de estudiar. Ya vamos a ver cómo eso después influye en su formación profesional, en el deseo de seguir creciendo y seguir superándose, porque es algo que es correcto y es justo para cada uno de nosotros. Pero lo vamos a hacer cuando regresemos del bloque comercial. Ya volvemos.
Bienvenidos, estamos con Germán Herrera del capítulo El Paraíso, estamos conociendo su testimonio, estamos en esa primera etapa donde en la familia hay ciertos hábitos, ciertas costumbres, hay valores y principios en la familia, uno muchas veces no los identifica como tal, pero uno los ve en las actitudes de nuestros padres, padre, madre. Tú, Germán, ya tenías esa responsabilidad desde que estabas pequeño con el resto de tu familia, de tus hermanos o hermanas. Ibas a estudiar, pero tenías esa válvula de escape, ¿verdad? A las 5 de la tarde, estar en la cancha, compartir, sentirte bien, o sea, disfrutar. Yo creo que uno siempre busca cómo equilibrar el espíritu, el estado de ánimo y todo eso. Admirable el hecho de que a pesar de las dificultades, llamémosle físicas o de transporte, encontraste la manera de ir a estudiar. Estuviste en tu carrera técnica, ¿verdad? Comenzaste ese proceso de dibujar, de desarrollar los planos. Dios siempre pone cosas en la vida de uno que muchas veces cuando no estamos en las cosas de Dios, no podemos ver al pasado desde cuando Dios ha estado con nosotros, ha estado siempre. Hay veces que tocan nuestra puerta, nos hablan, no lo vemos, no lo escuchamos, pero a mí me quedó aquí en mi corazón eso de que esos planos fueron de una iglesia. Eso ya es servicio, Germán, ya es una manera en la que Dios, hijo, quiero que me ayudes, quiero que me sirva, ven, ayúdame, ¿verdad? Quiero que trabajes conmigo para esto, para un proyecto mío. Fue una gran bendición. Quiero que continúes con ese proceso de formación, ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de formación profesional. Y por qué no, tal vez hablar si comenzaste a organizar una familia, si conociste personas, en fin. Quisiera que continuaras con tu testimonio, Germán. Gracias, Nelson. Pues fíjate que, como te lo estaba comentando, en los años 80, pues una década que para mí me formó. ¿Por qué? Porque era una etapa bien difícil. Mi papá ya estaba, como te decía, fuera de la casa, responsabilidad completa. Empecé a estudiar en esta parte, pero igual, de joven nunca tuve ningún vicio. Así por decirte, gracias a Dios ningún vicio, porque como tú decías, mi madre, los valores que nos inculcó, el respeto, la educación, total. Una mujer de carácter fuerte. Nunca me dio un abrazo, nunca me dijo, hijo, te quiero, así. Pero yo sabía que ella nos quería todo. Empiezo a estudiar, como te decía, pero a la vez ya me involucro en la vida sentimental. Y en los años 80 me involucro en una vida sentimental de una unión libre con una persona que duraron 12 años. Entonces yo empiezo a estudiar, después de que saqué el bachillerato técnico también, empiezo a estudiar ya mi carrera ya formal en la universidad. La calle Arce era algo donde nos paseábamos tarde y noche. Hay un lugar que nunca se me va a olvidar de la calle Arce, la famosa Vía Fermina, donde es un lugar de la institución que me formó académicamente. Sí. Todavía tenemos recuerdos de los maestros que tuvimos ahí, y estos días estuve haciendo un levantamiento topográfico con un compañero y me decía, ¿te recordás esto y esto? Claro, y tenemos un grupo de los ingenieros y los he invitado, ya voy al detalle a fraternidad, sí, pero algunos han llegado, otros no. Entonces, pero empecé a estudiar la ingeniería civil, ¿verdad? Siempre de noche, ya estaba trabajando, mi formación profesional a la par, en la parte también ya laboral, y me quedo ahí ya a los años, en el 93, yo esa relación que te decía que por más de 10 años sostuve, también la corté. Pero había esa parte que mi papá había, en la familia se había disuelto, esa unión libre yo también la disolví. Pero eso me acarreó graves problemas, Nelson, increíble. Yo conozco a mi esposa, la mamá de mis hijas, y hoy, como le digo, la abuela de mis nietos, la conozco en el 93 y la conozco así, en un lugar increíble. La conocí en un funeral. Ahí la conocí y yo me hacía acompañar
todavía en ese entonces con la persona con la cual estaba, pero ya no había ninguna cosa que nos atara. Empezamos a platicar, hablábamos muchas veces de trabajo, qué es lo que hacía ahí, entonces, pero hubo un momento en que sí, ya los sentimientos que hacia mi esposa actualmente en esa oportunidad, pues se fueron haciendo más, se fueron uniendo. Hicimos esa unión a tal grado de que empezamos a formar ya pensamientos, darle forma a las ideas y pensamientos, y dijimos, en menos de 6 meses estábamos ya formando la idea de casarnos directamente. Pero nos casamos un 25 de julio del año 1996 por lo civil, un 31 de julio, hoy es 31, ¿sí? Un 31 de julio nos íbamos a casar por la iglesia, nos íbamos a casar por la iglesia, oíme bien, Nelson, nos íbamos a casar. Entonces se preparó todo lo que se tenía que hacer o que se hace para una boda en la iglesia, pero ese momento precioso, ese momento que toda mujer anhela, se vio frustrado, Nelson, ¿sí? Porque al momento que de la ceremonia, entonces esa persona, como te decía, que tuve esa relación, se presentó a la puerta de la iglesia, y ese momento que mi esposa estaba esperando llegar tal como ella lo había deseado, se frustró. No nos pudimos casar esa tarde, noche, por esa situación. Y había sido, como te decía, por esa parte que yo ya pues había disuelto, pero me acarreó consecuencias, consecuencias sentimentales, herí sentimientos de la familia de mi esposa, una familia tan linda, tan preciosa de la de mi esposa. Déjame decirte de que hoy yo con ellos he encontrado aquella parte de los abrazos, del apapacho que le decíamos, de los papás, en lo que son los papás de mi esposa. No, increíble. Ellos me defienden a capa y espada de la hija, pero no nos pudimos casar, pero en aquella época, en ese día, pues, déjame decirte que a la boda, pues mi esposa había invitado a toda la familia, amigos y parientes, pero a mi boda, por parte mía, solamente íbamos 5. Mi hermano, uno ya falleció, 2 compañeros de la universidad, una tía y una sobrina. Así, sencillo. Ese era todo mi grupo familiar. A mi mamá no la había invitado. Sí la invité, estaba invitada en la primera, pero yo sabía que mi mamá no iba a asistir a la iglesia, a la boda. Era porque mi mamá buscó de Dios en la iglesia. Y en la formación de esa iglesia no le permiten o no le permitían poder asistir a ningún evento de su familia o de otras personas que no fuera con la formación que ella tenía. No llegó. Mi papá no lo invité, Nelson. No lo invité. Era por todo ahí ese pasado que nos había dañado. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero ahí está mi viejo todavía, como le digo. Así. Ahí está un hombre también guerrero que me enseñó a ser fuerte, a usar las manos para como se deben de usar en el campo. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ese matrimonio que íbamos a hacer ese día, pues, no se dio. Pero sí, con el tiempo, y duraron 13 días para que las cosas se cambiaran, pero definitivamente el siguiente día que yo me iba a casar, que no me pude casar, o sea, yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, esto pasó. Esa mujer cayó de rodillas llorando y me dijo, hijo, yo no te puedo ayudar, lo único que le puedo pedir a Dios es en oración que te saque de esto, pero tu abuela te puede ayudar. Llegó mi abuela y ella me dijo, hijo, no se me ponga así, agárrese de mí, me dijo. No me dijo otras palabras, pero me dijo, agárrese de mí y yo voy a hablar con su suegro. Fuimos, hablamos, pero todo estaba, de hecho, que ya todo estaba disuelto. No había marcha atrás, la boda civil se iba a anular, pero algo pasó, Nelson, que
el abogado que nos iba a disolver el matrimonio civil, él salió de viaje y en esos 13 días se lograron unificar criterios, ver que las cosas que habían pasado no eran realidad y sí nos pudimos casar por la iglesia. Dios actúa de miles de formas, ¿verdad? Ya tenemos varias semanas de estar con el programa de La Mejor Noticia y hemos escuchado diferentes testimonios de cómo Dios actúa en nuestras vidas y para Él no hay imposibles. Tal vez los tiempos nuestros no son los tiempos de Dios. Hay que tener fe. Tú lo mencionas, Germán, cuando ustedes escucharon la visión de la fraternidad, dice que somos transdenominacionales. Eso significa de que yo estoy sentado aquí con Germán, pero no conversamos a qué iglesia va él ni a qué iglesia voy yo. No, porque esas muchas veces son barreras como las que nos acaba de comentar Germán, que tuvo que haber sido un dolor fuerte y grande en tu vida, porque el amor de madre es un amor total. En el corazón dice que tenemos diferentes tipos de amores, pero el amor de madre, algo sucede que es maravilloso, es lindo. Y el hecho de que no fuera tu boda no significaba que no te quisiera. O sea, tú buscaste refugio en tu madre cuando estabas pasando por esa situación. Vamos a continuar con el testimonio de Germán, con esta situación que si bien fue dura, fue problemática, transcurrió el tiempo y las situaciones se dieran para que esto se pudiera resolver. Vamos a regresar con cómo es el matrimonio y la vida de Germán después de haber superado todas estas dificultades. Ya regresamos con La Mejor Noticia. Bienvenidos nuevamente, estamos en el tercer bloque de nuestro programa La Mejor Noticia. Estamos con Germán Herrera, quien nos está dando el regalo de su testimonio, de lo que sucede en su vida. Nos comentaba en el bloque anterior acerca de las dificultades de ese matrimonio que uno tiene tantas expectativas, tantos sueños, tantos anhelos. No se pudo hacer en el momento, pero las circunstancias cambiaron y es lo que queremos escuchar en este tercer bloque de nuestro programa La Mejor Noticia. ¿Cómo siguió tu relación entonces con la que ahora es tu esposa, Germán? Gracias, Nelson. Pues así como una nueva vida, un nuevo reto. Tú sabes de que cuando uno inicia ya una vida de matrimonio, sí, tiene que hacerse bajo los mandamientos que Dios nos manda. Pues nos casamos un 13 de agosto por la iglesia. Ya no fue la boda que esperábamos, ¿verdad? Solamente asistió nada más las cuñadas de mi esposa, mis suegros,
mi hijo Martín, mi esposa era casada y de ese matrimonio, de relación, había ya un varón, 9 años. Tipazo. Ese es el varón que Dios me regaló, como te digo, actualmente, donde nos vemos, nos abrazamos, él me besa, es increíble. Él que me ha defendido, oígame, es el que me ha defendido de las peores crisis que he tenido en la vida con mi esposa. Entonces, te comento de que nos casamos, pues él pequeño y todo lo demás, y empezó todo, gracias a Dios, una vida nueva. Empezamos, yo ya en esa época mi esposa tenía una empresa, y en su momento me dijo, venite a trabajar conmigo, ¿verdad? Yo ya estaba trabajando en una empresa acá y estaba estudiando, porque el trabajo lo llevaba simultáneo. En la mañana de carreras a la universidad a trabajar y en la noche de carreras otra vez. Y quedarnos estudiando después de las 9 de la noche, porque teníamos unos catedráticos de esa época que te sacaban así. Canas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que empecé la vida de matrimonio, trabajo, estudio, y entonces, pero había algo que también a mí me fue afectando directamente. O sea, esa parte de hombre, de no ser fiel a tu hogar, me acarreó tremendas consecuencias, graves consecuencias, Nelson. No una vez, 2 veces, 3 veces. Como te decía al principio, no había ningún vicio de fumar, de tomar, pero sí eso que se pasea en un matrimonio, y ser infiel, tener otra relación fuera de tu hogar, es lo que más me afectó a mí. En el 2010 entro a trabajar también a una organización donde tenía que viajar mucho, y se fueron acrecentando todavía más o sea, estar fuera de mi casa, ser el hombre que había dejado, el hombre que mi esposa había deseado, un hombre fiel, un hombre trabajador, me convertí al otro lado. Tenía otra cara. O sea, tenía una máscara de papá, tenía una máscara de esposo, porque me fui involucrando con relaciones fuera de mi hogar que me fueron afectando. Entonces fueron afectando la vida de mis hijas. Mis hijas, te comento, mi esposa no podía quedar embarazada. Y después de 4 años, Nelson, de no poder quedar embarazada, resulta y queda embarazada. Y cuando vamos a la primera consulta con el ginecólogo, le dice, yo estando ahí, le dice, mira, le dijo, se hizo varios tratamientos ella, claro. Entonces, después de esos tratamientos y todo lo demás, pero en la primera ultra que fuimos, el doctor me dice, mira, pues vas a ser papá, me dice, ¿verdad? Y ahí vi cómo se escuchaban los latidos del corazón de una de mis hijas, pero el doctor bien tranquilo le sigue explorando a mi esposa y le dice, pues mira, me dijo, vas a ser papá de 2, me dice, ahí está, y veo una sombrita por ahí. Y en aquella época eran famosos aquellos quintillizos que habían salido en el seguro, y yo me afligí, ¿verdad? Y dije, ¿cómo la voy a mantener? ¿Cómo la voy a creer a 2? Pero mira, Dios fue poniendo todo en su orden. Fue un embarazo de mi esposa que todavía lo recordamos, difícil al final, porque 2 en el estómago de mi esposa, le saltaron las costillas antes de dar a luz, antes del parto. Estuvo como una semana hospitalizada, pero nacieron. Tania María y Ana Stephanie, que por ahí están en un par de imágenes. Como les digo, son mis mágicas princesas, son el motor que me impulsan a seguir adelante. Y ahí están mis hijas. Eran la luz que Dios me había puesto. Pero yo seguí en eso. El matrimonio se fue deteriorando, Nelson, a tal grado de que, pues, hubo un momento en que definitivamente ya en las pláticas ya no eran así tan amables, sino que íbamos ya hablando de divorcio. Y sí se llegó un momento bien difícil ya, donde habíamos dicho, sí, nos vamos a divorciar. Y no me quiero adelantar, pero hubo un momento en que ella va a una consulta con un doctor, con un médico, y yo también asistía también a esas consultas médicas con ese doctor, porque andaba quebrantado de salud, andaba tenso. Yo siempre andaba padeciendo de todos mis dolores, el pelo se me caía, bueno, tantas cosas que me afectaban, pero era ese estrés que estaba manteniendo con una relación fuera de mi hogar y con lo que tenía que estar llevando. Entonces, eso me afectó.
psicológicamente, mentalmente, físicamente, de todo. Entonces yo estaba, como decía la visión, andaba muerto en vida ya, directamente. Y ya cuando empezamos a hablar del tema de divorcio, mucho que peor. Pero fíjate que Dios, como lo decíamos al principio, Él tiene sus planes y son perfectos, perfectos. Un día que llega mi esposa y me dice, mira, dice, aquí te mandan una tarjeta, una invitación, y me invitaron, sabes que esa tarjeta de invitación, y creo que por ahí, creo que está, hubo un amigo, ¿verdad? El doctor que me invitó, me mandó esa tarjetita, yo no sabía ni para qué, y así, como solo decía, te invitamos a un evento del capítulo Paraíso, y está el nombre de la tarjeta, ahí está, Capítulo Paraíso. Y ahí está mi nombre inscrito, mira, en el libro de la vida, como dice. En el libro de la vida. Y ahí abajo dice, está invitado por. Y entonces había un compromiso ya de una invitación. Así como estamos acá platicando, pues era una invitación. Y me decía que era un desayuno y todo lo demás. Andame, dice que es un desayuno y ahí se reúnen. Pero fíjate que no fui. Ese día no fui al evento. Ese día viernes no asistí. Capítulo Paraíso, nos reuníamos antes en los Cebollines a las 6:30 de la mañana los días viernes. Sí. Creo que tú conociste en alguna oportunidad. Y no fui. Pero ese día que no fui era el día sentenciado que ya tenía en mi vida. ¿Por qué? Porque si no fui, fue porque en lugar de irme, me fui a otro lado donde no tenía que haber estado. Y entonces hubieron la tecnología de los teléfonos se activó y cayó una llamada y mi esposa se dio cuenta de muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Ese día fue el día que decidimos decir hasta aquí y vamos a firmar el divorcio. Pero esa noche que llego a mi casa, mis hijas estaban ahí, tenían 15 años, Nelson, en esa época. Estaban en lo mejor de vivir, no tenían por qué ellas estar pasando lo que yo estaba ocasionando. Y llegué esa noche a la casa y ya no me dijeron ni buenas noches, ni pase adelante, papá, ya veniste. No, me sentaron en la sala de la iglesia, de la casa. Claro, la casa hoy es mi iglesia y ha sido siempre, Nelson. Entonces, porque esa es la primera iglesia que Dios me ha dado. Entonces me sentaron y me dijeron muchas cosas, Nelson, que a mí como padre me dolieron y me decían, perdimos nuestro ídolo, perdimos al papá, perdimos al rey de la casa, perdimos a nuestro ídolo, te perdimos. Para nosotros ya no existís. Nelson, para mí eso fue lo más duro que pudo haber pasado que mis hijas me dijeran. Entonces, pero les pedí perdón. Claro, no iban a creer porque ya habían sido muchas veces que les había pedido perdón. ¿Y qué pasó? El siguiente viernes, sí, o sea, fue una semana crítica, como te decía, fue una semana crítica, pero viene esa invitación que me hace el doctor y dije, sí, voy a ir este próximo viernes. Y me fui, llegué y me recibieron con abrazos y aquello que siempre extrañamos, ¿verdad? Porque en fraternidad, Nelson, sí. Es que llegas y te reciben y cómo estás y y me encontré con muchas personas conocidas. Donde yo trabajaba antes era una empresa y me encuentro con bastantes que tenían empresas del mismo rubro donde yo estaba. ¿Y qué estás haciendo acá? Entonces, no, me dijo, aquí tengo más de 10 años, yo tengo más de 15 años. Y ¿por qué? Entonces, y me sentaron, Nelson, en una mesa y me dijeron, no, tranquilo, mira, aquí has venido a un lugar, relájate. Y llegó un momento en que se pedían por las peticiones y me dijeron en ese papelito, escribí ahí, ¿cuál es tu petición? Escribí mi petición, Nelson, y yo dije, Señor, no permitas que este día yo me divorcie. Ese día, a las 5 de la tarde, nosotros íbamos a firmar el divorcio. Así, yo solamente eso pedí. Me quiero alargar un poquito, pero nada más para cerrar esto. Y me dice, pasó el evento, dieron un testimonio, lo relacioné el testimonio con lo que yo había hecho, pero yo salí al parqueo, me meto al carro y me quebranté, no sé por qué, me quebranté y en ese momento le llamo a mi esposa y le digo, amor, perdóname. Y me dice, ¿qué te pasó?
está llorando, chocaste, que mataste a alguien, o qué pasó. No, le digo, tranquilízate, no, le digo, no ha pasado nada, estoy saliendo de un evento, le digo, Y yo seguía llorando, y me decía, tranquilízate, veámonos al mediodía, me dijo. Y para mí fue sorpresa, porque yo dije, esta ya adelantó la hora de la firma, pero no, platicamos al mediodía y me dijo, mira, no sé qué ha pasado, pero te vi demasiado en la mañana, ¿qué te pasó? No, esto y esto pasó, le digo. Y ella no lo creía, pero sí, y me dice, mira, no sé qué está pasando en este momento, me dice, pero te voy a decir algo, no vayamos a firmar el divorcio hoy por la tarde. Nelson, yo sentí que me bajó algo de mi cuerpo y me recorría, y yo dije, Señor, tú me respondiste a mi petición que te hice esta mañana. A mí Dios no me hizo esperar un día, fueron segundos, no me hizo esperar meses, a mí me respondió de inmediato. Entonces, no firmamos el divorcio. Llego a la casa esa misma noche y me dicen, mis hijas me dicen, platicamos y me dicen, papá, ya mi mamá nos dijo que, ¿a qué acuerdos han llegado? De ti depende, me dijeron, de ti depende que nosotros volvamos a creer en ti y a recobrar todo lo que habíamos perdido. Ahí fue donde Dios empezó a obrar, y Fraternidad, como te decía, y yo dije, desde este momento yo hago mi compromiso de no faltar a ningún evento del capítulo Paraíso. Y han pasado más de 9 años, y Dios hizo lo que yo había buscado por todos los medios. Yo asistía también a la iglesia y me reunía con el grupo de crecimiento de mi iglesia. Sí. Y en algún momento también ya les había expresado también lo que estaba pasando. Y también fueron parte también de ellos, ¿verdad? Entonces me dijeron, me sentaron también ellos, me decían, mira, es momento que recuperes todo. Pero esa petición que yo hice esa mañana, un día viernes, es la que me tiene siempre unido con mi familia, hoy más que nunca. Bueno, dentro de si podemos llamar protocolo o la guía que desarrollamos, ya sean desayunos, almuerzos, cenas, en el capítulo de caballeros, lo mismo sucede en el capítulo de damas, los capítulos de damas y en los capítulos de jóvenes, en que nosotros primero demostramos nuestra fe, Germán, cuando agarramos ese papel y escribimos lo que queremos que Dios conozca. Ya sabemos que Dios ya lo conoce, pero los tiempos de Dios, yo he escuchado muchos testimonios que no han pasado 10, 15, 20 minutos cuando el Señor responde. Con otros ha encontrado otro tiempo para hacerlo. Fíjense que cómo es de importante, y ese es uno de los objetivos de nuestro programa, La Mejor Noticia, porque hemos escuchado mejores noticias de Germán. Uno, sus hijas. O sea, esa confianza de expresar de tus hijas, de lo que tú significabas y ahora significas en la casa, en tu hogar, en tu iglesia, porque tu hogar es tu primera iglesia. Eso fueron tus palabras. Luego, ese amor que siempre tu esposa ha tenido contigo, y que en el momento en que tú tenías un deseo de expresarte, o sea, siempre estuvo dispuesta para eso. Muchas veces somos nosotros los que generamos ese tipo de anticuerpos o de situaciones, pero como no queremos aceptarlo, descargamos en otros las situaciones que están pasando en nuestra vida. Pasa cierto tiempo en el que nosotros, conforme vamos a la fraternidad y conocemos testimonios, sabemos de que hay dificultades mucho más grandes que las nuestras, que también Dios las ha escuchado y las ha atendido. Vamos a venir al último bloque. Queremos hablar con Germán este proceso de cuando ya llegó a la fraternidad de una forma plena, cuando ya Dios puso en su corazón el servicio. Recuerden que yo les comenté que él es actualmente vicepresidente de su capítulo, pero en cierto momento lo ha liderado de una forma completa también. Solo quiero cerrar este bloque con decirles que el nombre que ustedes vieron en la tarjeta de invitación fue la persona que también me trajo a mí a la fraternidad. Ya somos 2 los ahijados de Pedro Zelaya, un médico de mucho éxito, un hombre de Dios,
que es padrino de muchos de los que estamos en la fraternidad. Regresamos a su programa, La Mejor Noticia, en unos momentos. Porque hoy vengo a traerte serenata y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. siempre es una alegría poder compartir con ustedes los testimonios de cómo Dios transforma nuestras vidas. Como decía Germán hace un momento, de tener las manos hacia abajo, sin expresión, sin voluntad, sin fuerza, enfermos, se nos cae el pelo, estamos estresados. Y sucede esa transformación en la que levantamos nuestras manos, nuestros ojos están alegres y damos gracias a Dios. Pero esa gratitud hay que expresarla, ya sea en el servicio, ya sea en las comunidades que lo necesitan. Hay muchas formas. Muchas veces la gente cree que solo es con dinero que se puede hacer eso. Y hay cosas más valiosas que el dinero, ¿verdad? Dicen que hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido casos de gente que tienen mucho dinero, pero no tienen salud. Y no nuestro país, sino que todo el mundo está pasando por una pandemia en el que uno reconoce la bendición de tener salud. Estamos en el último segmento, estamos queriéndole preguntar a Germán de esta nueva etapa, de haber llegado a la fraternidad, de haber recibido esos abrazos, de encontrar gente feliz, gente que lucha por pescar a otras personas que también tienen problemas en sus vidas. ¿Cómo es esa nueva etapa después de que te dieron esos abrazos tan calurosos, ¿verdad? Con esa invitación de nuestro padrino? ¿Cómo ha sido ese proceso después que llegaste en las primeras ocasiones a la fraternidad, Germán? Resumido, Nelson, el hombre más feliz de la tierra, como decimos. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo hice mi compromiso personal y yo dije, no voy a faltar ningún día viernes a los eventos del capítulo. Y así fue. Así estuve constante, pero siempre hay pescadores internos, ¿verdad? En el capítulo. Y me dijeron, mira, nosotros nos reunimos el día martes a las 5 de la tarde, nos reunimos en tal lugar, te estamos invitando para que llegues, ahí nos reunimos y es una reunión de servicio. Reunión del capítulo para organizar el evento del próximo viernes y así empezó. Y llegué, me gustó, seguí llegando y de repente me dijeron, mira, bueno, pero creo que me he adelantado, fíjate que me dijeron en esa oportunidad, cuando yo llegué a los días venía lo que era un evento externo, así le podemos llamar, era un SAEL, un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Y yo deseoso de seguir queriendo saber un poco más de fraternidad,
Pero como te decía anteriormente, yo tenía en ese momento un trabajo externo que me obligaba a estar fuera del país. Y en ese momento, para ese fin de semana, yo iba a estar fuera. Yo salía fuera del país y tenía que estar en España. Y sí me fui, y el regreso lo tenía hasta un día sábado. Pero por la misma relación de trabajo que tenía, me arreglaron el vuelo. Yo deseoso de venirme, yo quiero ir a este Sahel. Me organizaron el vuelo, tuve que dar una vuelta al mundo para estar, pero a las 9 de la noche, el día viernes, yo estaba acá y le llamé directamente a lo que era uno de los fraternos muy queridos en mi capítulo. No se vale decir nombre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Estaba Santiaguito Cabrera Alemán, que le decimos el papá y es el abuelo del capítulo también. Y le llamó y le digo, Santiago, aquí estoy ya. Pero mira, me dijo, yo quiero ir al Sahel. Papito me dijo, el cupo está cerrado, el hotel está cerrado. ¿Qué hago? Dije, llego a mi casa, mis hijas me recibieron y mi esposa, y yo solo lo único que les dije, esa maleta de mano no me la toquen. ¿Por qué? Me dijeron, porque yo me voy mañana de regreso. Ahí empezó la sospecha de nuevo, que para dónde iba. No, le digo, me voy a un Sahel. Y entonces me dice, ¿y por qué no va Martín? Me dijo, Martín, ya mi hijo, ya también va toda la familia, estamos prácticamente en fraternidad. Ahí están unos orientales, te digo, yo creo que es el único oriental que está en fraternidad, el esposo de mi cuñada, taiwanés. Entonces, ¿y por qué no van? Entonces, no, le dije, una cosa personal, y me voy, maleta en mano. Claro, en ese viaje iba con tantos anhelos de saber qué era, y llego y pasé todo el día ahí con mi maleta y escuchando, y vino en ese evento la visión para la familia, la economía. Entonces yo dije, todo esto es para mí, todo esto es para mí, y de repente veo en el evento a personas conocidas en fraternidad, gente, el rector de la universidad donde estudiaba, él estaba ahí. Entonces, bueno, ¿y aquí qué hay? Va? Pero llegó el momento culminante de ese evento del día sábado, y fue el encuentro con nuestro Señor. Créeme, lo que ahí fue cuando yo dije, descargué y dije, te entrego toda mi vida, aquí dejo todo el viejo hombre, aquí dejo el hombre muerto en vida. Y créeme lo que esa noche para mí fue increíble. Fue donde hice un pacto de romper todas esas cadenas que me llevaban. Y a las 11 de la noche yo le estaba llamando a mi esposa esa misma noche y le digo, mira, estoy acá, feliz, contento, ya me di cuenta dónde estás, me dice, ya me dijeron dónde estás, ahora sí, me dice, sé que estás cambiando. Uy, eso para mí. Y el día domingo me llegaron a traer al evento con globos y todo lo demás. Yo creo que jamás se ha aparecido una esposa con sus hijas llegándome a traer. Y de en adelante yo dije, esta es la felicidad que yo andaba buscando. Nelson, yo había oído testimonios, pero en ese momento yo le digo, en esa misma semana armamos paquete de viaje. Mis hijas entraban a la universidad, una de ellas no podía salir y nos vamos para Estados Unidos. Rapidito así te comento de que lo primero que pensé, y cuando iba saliendo le llamo a alguien y le dije, mira, yo voy para Estados Unidos, necesito que me des el teléfono de contacto de alguien para ir a un evento de fraternidad en Estados Unidos. Lo primero que hice, llamarle me recuerdo, Julio Moreno se llama el fraterno en Estados Unidos, en Houston, y le llamo y me dice, no, tranquilo, venite el día sábado, aquí nos reunimos en tal lugar. Pero llego a la casa de mi cuñada, de mi hermano, y él no podía ir, y me llevo a mi sobrino, a mi cuñada, y va mi hija, una de Tania María, la que me acompañaba, y mi esposa. Llegamos al evento como normal, se hacen todos los eventos, me recibieron igual, pero el maestro de ceremonia era Julio Moreno, y dice, bueno, dijo, ya que nos visita la familia de Germán y su esposa desde El Salvador, quiero que compartan su testimonio. Wow. Entonces no me dieron escalofríos, sino que me puse helado y le agarré la mano a mi esposa y me dice, ¿qué hacemos? Y vos no me dijiste a qué veníamos acá. No, le digo, yo no sabía nada, este hombre nos está llamando, parémonos. Fue la primera vez, Nelson, que yo compartí el testimonio. Sí. Lo compartimos, no sé cómo. Mi hija al final pidió el micrófono, se lo pidió. Y dijo, papá, agarró el micrófono y me dijo, lo que te voy a decir en este momento, si mi hermana estuviese aquí, lo mismo te estuviese diciendo. Papá, enfrente de todos,
te perdonamos con mi hermana todo lo que ha pasado. Nelson, esa vez yo sentí que todavía esa piedra, ese peso que llevaba sobre mí, se me cayó. Lloramos, nos abrazamos. No, ¿para qué te digo? Dios siguió obrando, como no me dio para que diera mi primer testimonio solo, sino que me mandó así, como dices, internacionalmente. Dios le da a sus mejores hijos las mejores batallas, Germán, ¿verdad? Y Dios estaba seguro que tu testimonio, a lo mejor tú pensaste, se lo voy a decir a esta gente que no conozco, pero qué tremenda bendición que tu hija se puso de pie. Dios preparó todo esto, ¿verdad? Para que esa roca que todavía muchas veces cargamos desaparezca y sintamos paz, sintamos tranquilidad, porque Dios es lindo, es maravilloso, ¿verdad? Nosotros siempre aquí decimos una frase que el éxito es igual a paz interior, ¿verdad? Pero decir paz interior es una serie de áreas, de razones, de comportamientos, de estructuras, de pensamiento que solo nos las puede dar Dios, pero eso lo sabemos cuando estamos aquí en la fraternidad. Germán, tenemos un minuto y medio, pero quisiera que le dieras un corto mensaje a todos los que son fraternos, a todos los que son directivos capitulares y a los que no conocen la fraternidad. Por favor, un mensaje. Gracias. A los televidentes. Gracias. Sí, gracias, mis amigos. La verdad es que, como se lo he estado expresando, para mí, en lo personal, ha sido de gran bendición estar en fraternidad. Conocí mucho, me invitaron y he sido partícipe de muchos en la junta directiva de mi capítulo. No he formado, si he tenido algún cargo de cualquier cargo, pero mi único cargo ha sido el servicio, definitivamente. Entonces, ha sido parte de mi compromiso y yo les invito directamente a todos los capítulos que actualmente, llámese juntas directivas nacionales, llámese juntas directivas capitulares, a que nos involucremos, a que pesquemos, ¿verdad? Porque sabemos de que allá atrás hay muchos amigos, hay muchos compañeros de trabajo que necesitan de saber más de Dios. Y el habernos, en lo personal, haber encontrado esto que yo buscaba en fraternidad, yo sigo acá. Y yo he dicho que la paz que nadie me la quite, esa paz que yo encontré en fraternidad, que nadie me la quite. Precisamente por eso les invito, y hemos ido más allá internacionalmente, Nelson, ¿verdad? Porque en pandemia, cuando se inició, ya se cerraron todos los eventos, y por ahí yo inicié con algo en la cabeza, no sé de dónde me salió, pero invitar a alguien internacional a un evento para que diera su testimonio. Y ahí sí fue como, hice un capítulo que le llamamos con el logotipo de Paraíso, pero le pusimos capítulo centroamericano. Sí. Y ahí hay una cantidad de personas, de fraternos de Centroamérica y del mundo. Hemos ido más allá. Hemos roto las barreras de naciones y aquí estamos, en servicio. Yo he dejado lo último que le pedí a Nelson, y me lo voy a adelantar. Trabajé por 28 años en una empresa y yo le pedí, Señor, en esas peticiones, Señor, si es que voy a seguir en esta empresa, ahí déjame, pero si no, sácame. El 2020, el diciembre, el 15 del 2020, salí de esa empresa. Cuando llegué a la casa yo le dije, soy libre. Yo veía con una paz, una tranquilidad, que si no hubiese estado en fraternidad, fraternos, ustedes han sido conocedores de todo esto. Entonces, le pedí por último, Señor, me quedaba sin trabajo y todo lo demás, pero yo tranquilo con la fe. Y le di siempre en las peticiones, Señor, dame una empresa a la que yo pueda administrar. Y hace 4 meses, en la unión siempre de la familia, mis hijas, mi esposa, formamos una empresa a la cual hoy estamos liderando. Una de mis hijas es la que diseña todo lo que es las redes sociales, la otra es mi gerente de operaciones, la que me acompaña a los lugares. Ella es, increíble, Nelson. Nos ha dado lo que yo he pedido, todo lo que he pedido en esos papelitos y en las peticiones, Dios me lo está dando. ¿Y cómo no ser agradecidos? Los problemas siempre existen, las dificultades siempre existen, solo que el enfoque que tenemos cuando estamos en la fraternidad, y fíjense bien que nos reunimos días de semana, pero no domingo, porque respetamos la convicción de cada uno.
Germán nos ha regalado ahora su testimonio. Germán tiene muchos más milagros que contarnos que Dios ha hecho en su vida, pero para cerrar el programa hacemos nuestra oración, hacemos nuestro llamado. Yo le voy a pedir que así, cuando Germán haga la oración, yo la voy a repetir. Usted acompáñenos desde su hogar. Si está con su grupo familiar, háganla con todo su grupo familiar, porque esta oración nos ha cambiado la vida a muchas personas. Germán, por favor. Gracias, Nelson. Como tú decías, hay siempre que ser agradecido con nuestro Padre Celestial y tenemos que dar gracias en todo momento. Así de que, amigo, que tú que nos estás acompañando en esta mañana, te invito a que hagas y repitas esta oración en el lugar donde te encuentres. Padre, en esta mañana vengo ante ti, Señor, a pedirte y primero a darte las gracias por tantas bendiciones que nos has dado a cada uno de nosotros. Te pido que nos acompañes como siempre en todo lo que te hemos pedido, que seas tú, Señor, el centro de nuestra casa, que seas tú el que te alejes todos los males, lo que estamos viviendo en este país, la pandemia a nivel mundial. Te pido, Señor, para que cuando tú nos llames ya tengas inscritos el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida, así como cuando tú me llamaste a mí, Señora, a que fuera servidor tuyo. Aquí estoy, Señor, siempre dándote las gracias, y todo esto te lo pido y te lo doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Germán, gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio. Germán, ¿cada cuánto se reúnen? ¿Cuál es el día que tienen de reunión y de qué manera lo hacen, Germán? Pues déjame decirte, Nelson, de que siempre lo estamos haciendo los días viernes, pero de manera virtual. Ok. Porque lo hacemos siempre a las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ese es el programa que tenemos. Y a la red vía virtual, vía Zoom, enviamos el link, el enlace, hacemos las invitaciones. Tenemos esa bendición de que se une personas fraternos de todo el mundo. Es correcto. Sí. O sea, y los eventos los estamos haciendo de manera, normalmente el capítulo lo hace de manera mixta también, el último mes, la última semana de cada mes. Muy bien. Lo hacemos. Muy bien. Así de que estás invitado. Gracias. Usted ven entre los cortes las redes sociales, pregúntenos, consúltenos y le enviamos toda la información del capítulo El Paraíso. Germán, gracias por habernos acompañado, y a ustedes nos vemos dentro de una semana en el programa La Mejor Noticia. Saludos para todos. Somos la gente más feliz de la Tierra.